Muy bien, continuamos con más de este Café de la Mañana, que hoy tiene un tema bien controversial. Opinen ustedes a través de las redes sociales. Los estamos esperando con sus mensajes. ¿La corrupción se nace o se hace? En Educación Financiera hoy le guiaremos a usted y a su familia a la hora de escoger ese crédito del vehículo, la forma correcta de poderse meter en esta, muchas veces, la vaca loca de lo que aparentemente es el sueño de toda persona: tener su vehículo propio. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial que, como siempre, nos acompaña en estos temas, nuestro ingeniero experto en el tema financiero, Edgar Camacho. Bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente. Un tema que sé que será bastante, generará bastantes emociones en los televidentes, porque Sí. la idea es que podamos hablar no solamente de cómo conseguimos un crédito de vehículo, sino que también podamos revisar si efectivamente eso es una buena decisión financiera. Ok. Los números respaldan ya algunas conclusiones, que es un poco lo que queremos charlar también en el día de hoy. Pero pues hay que obviamente mostrar todo el proceso para que todos entendamos qué significa tener un carro hoy en día en Colombia. Bueno, nos vamos de una vez con ese paso a paso para que usted desde su hogar pueda hacer ese, digamos, proceso de selectividad correcto. Lo primero que usted tiene que hacer es escoger el vehículo. Antes de ponerse a pensar cualquier cosa, si quiere el sueño, por lo menos tenga presente qué es lo que quiere comprar. De acuerdo, eso implica que pensemos si quiero un vehículo nuevo, si quiero un vehículo usado. Significa que pensemos muy bien en el presupuesto que tenemos para poder revisar qué tipo de vehículo puedo comprar y bajo qué condiciones, que eso es muy importante, Andrés. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción de la compra del vehículo y no medimos exactamente cuál es mi capacidad real para comprarlo. Y terminamos a lo mejor asumiendo compras y deudas demasiado grandes, más de lo que podemos realmente cubrir, y ahí arranca el problema. Entonces yo creo que el tema del presupuesto es muy importante para saber cuál es mi capacidad real para poder endeudarme o para poder comprar el vehículo que quiero comprar. Bueno, entonces pasemos precisamente a esa incógnita. ¿Cómo saber si en realidad debo endeudarme o no debo endeudarme para comprar el vehículo que yo ya escogí? Por lo menos yo en este momento quisiera una camioneta Jack S7, que es la última camioneta que tienen en el mercado y que hace parte, por supuesto, de esos autos aspiracionales que todos queremos. Cuesta como 90 y pico de millones de pesos, pero yo no tengo ingresos mayores a 4 millones de pesos mensual. Listo, ahí hay que empezar entonces a mirar los números puntualmente, porque lo primero que hay que contemplar es saber si financieramente puedo lograrlo. Ok. ¿Sí? Uno diría, bueno, 94 millones de pesos por el vehículo, eso puede estar, estamos hablando más o menos de un crédito a 6 años que podría estar aproximadamente en el orden mensual en términos de gastos o de cuotas de más o menos 1.600.000 pesos mensuales de un crédito a 6 años por un crédito de vehículo. Sí. De tal manera que eso lo que me lleva a analizar es, primero que todo, 1.600.000, qué significa con base en su ingreso. Y ese 1.600.000 de un ingreso aproximadamente de 4 millones, estamos hablando de que se lleva casi el 45% de mi ingreso pensado para el crédito de vehículo. Así que desde ese primer análisis hay que empezarlo a bajar. Primero, desde su posición, saber si efectivamente usted quiere contemplar o quiere responsabilizar el 50% de su ingreso casi a pagar una deuda de un vehículo durante 6 años seguidos. Eso es lo primero. Y lo segundo es validar si efectivamente la entidad financiera está dispuesta a que usted se endeude el 50 o casi el 50% de su ingreso para pagar un vehículo. ¿De qué va a depender eso? De qué tantas deudas tenga antes de sacar el crédito, va a depender de qué tan estable es mi trabajo, va a depender básicamente de cuál es la edad de la persona, va a depender de muchas condiciones, tanto numéricas como cualitativas, para definir el banco si efectivamente le presta los 94 que usted quiere para comprar su vehículo. Bueno, pero comencemos entonces a guiar a nuestros televidentes y a resolver esas dudas precisamente sobre si en realidad es el momento de comprar ese vehículo o no es el momento. Yo personalmente hago un análisis, pero arduo, de todo lo que tengo que invertir, no solamente en tiempo, sino también en dinero a la hora de meterme en estas responsabilidades que son a largo plazo, porque 6 años es mucho tiempo. De acuerdo. Y como mínimo debo tener asegurado que mi trabajo es un trabajo estable donde voy a poder solventar esa deuda. Mucha gente se mete en estas vacas locas, entre comillas, diciendo, bueno, no, pero es que yo tengo un contrato a 6 meses, a mí me lo renuevan cada 6 meses y yo voy a estar ahí, lo voy a lograr. Y realmente tener certeza de que durante 6 años mi situación financiera no cambia es un poco complicado. A lo Difícil. mejor eso no es tan viable.
Pero por esa misma razón hay que ser muy consciente con qué tipo de financiamiento y cómo llego a ese financiamiento y cuál es la posibilidad que tengo. Lo primero que hay que analizar al respecto, Andrés, como para que los televidentes lo tengan presente, es hay que saber que diferente a lo que muchos creen, la compra de carro no es una inversión. Sí. Está de hecho lejos de ser una inversión, y ahorita que miremos algo de números vamos a poder dar cuenta de que efectivamente esto es inversión más bien poco y sí tiene un nivel de gasto bastante alto. Así que lo que debo contemplar desde lo financiero es, como usted bien lo decía, primero miremos si soy capaz de asumir un crédito durante tanto tiempo por tanto monto y si efectivamente ese nivel de gasto financiero que voy a asumir no me va a cambiar drásticamente mi situación financiera y me va a llevar de pronto a que llegue en un momento en el cual decida que no puedo seguir pagando y termine con peores escenarios con los que arranqué inicialmente. A la hora de financiar, ¿qué me ofrece el mercado? ¿Qué tengo en mis manos como herramienta? Normalmente arrancamos con créditos regulares, que son los créditos de vehículo normales, los que hemos conocido. La diferencia entre un crédito de vehículo regular a un crédito de libre inversión, por ejemplo, tiene que ver primero con el plazo. Los plazos de vehículos tienden a ser un poco más altos. Además, en algunas condiciones de crédito pueden ser tasas de interés algo más favorables a las que conocemos con los créditos de libre inversión. En cuanto a la estructura del crédito es muy parecido, en cuanto a la forma en la que se paga, en cuanto a la forma en la que se consigue, los requisitos para obtener el crédito siempre son muy parecidos en cuanto al nivel de ingresos, en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a la edad de la persona, en fin, ya un poco de lo que hemos hablado, de tal manera que la diferenciación aquí puntualmente tiene que ver básicamente con un posible beneficio de tasa de interés que puedo obtener por un crédito de vehículo que no obtendría a lo mejor por un crédito de libre inversión. Entonces, partamos de que un crédito de vehículo actualmente debe estar en tasa de interés mensual aproximadamente entre el 1.2% de tasa de interés mensual aproximadamente. Y eso digamos que cambia bastante con respecto al crédito de libre inversión, que puede estar de pronto en el 1.4, 1.5% mensual, es bastante más alto y eso también encarece obviamente la deuda. Entonces, tenemos por un lado crédito de vehículo, tenemos por otro lado crédito de libre inversión, tenemos la posibilidad también de tener un ahorro programado. Hay varias compañías de vehículos muy conocidas en el país que tienen sus famosos planes de ahorro para que uno vaya pagando su vehículo en determinado tiempo. Y después de que uno lo termina de pagar, ellos te entregan el vehículo en el modelo en el que lo compró, básicamente es lo que ocurre. Entonces es un tema más como de ahorro programado que igual tiene un costo financiero porque ellos le sumen una tasa de interés por el préstamo de los recursos para poder pagar el vehículo en cierto tiempo. Así que es una forma también un poco de financiamiento que no está directamente implicada con una entidad financiera, sino directamente con el concesionario, pero que también lo puedo lograr de esa manera. Bueno, ahí justamente cada uno de ellos también se familiariza con lo que usted vive, con lo que usted es, porque algunas personas dirán, bueno, me ofrecen 5 tipos de financiamiento, pero yo encajo en este, yo encajo en este. De acuerdo. Por ejemplo, este 50-50 para mí de una vez es descartable, en mi condición, en mi caso. Tendría que ver de pronto si el crédito de vehículos, si el concesionario o el tema, por supuesto, del ahorro programado, que me parece hasta una opción diferente que muchas veces la gente no conoce. De acuerdo. Todas hay que tener claro que todas tienen un costo financiero implícito. Ajá. El tema del plan 50-50 a lo mejor está muy atado a gente que tiene una capacidad adquisitiva más alta de la media, ¿cierto? Porque a lo mejor no requiere realmente un financiamiento a largo plazo, sino que puede tener el 50% ya de contado y en un año levantar el 50% adicional y con eso paga menos intereses y tiene su vehículo más rápido. Que de hecho la solución a toda esta decisión de si me financio o no, sí tiene que ir hacia la idea de que si decido financiarme porque no tengo más opción para comprarlo, debo hacerlo en el menor plazo posible para que el costo financiero no sea tan alto. Ahora que miremos algo de cifras vamos a dar cuenta que realmente la diferencia es bastante importante. Bendito Dios, ¿quién fuera ese 50-50 para pagar ese vehículo así de rápido y fácil? Pero como no todos somos 50-50, vámonos a los números, porque usted es bueno con los números. Muchas gracias. Hagamos entonces los ejemplos para que la gente pueda identificarse. Perfecto, Andrés. Vamos a mirar si podemos tener aquí la presentación del Excel, si no vamos charlando un poco del número para poderlo ir revisando. Antes que nada quiero que miremos esta presentación que estamos viendo en el tablero a fondo, y es que muchas veces cuando le preguntamos a la gente cuánto le cuesta tener un carro, la respuesta de la mayoría es me cuesta lo que me gasto en combustible. Sí. Y no es nada más lejano a la realidad. Porque en combustible, yo pongo el caso mío, Andrés, yo me gasto en combustible en promedio mensual entre 320.000 a 380.000 o 400.000 pesos. Es un gasto alto porque yo vivo en Bucaramanga, me desplazo a pie de cuesta casi todos los días por temas de trabajo y demás, entonces gasto bastante en gasolina.
Pero uno le pregunta a la gente cuánto gas, cuánto le vale tener carro y dicen me vale 200.000, que es lo que pagó en gasolina. Y realmente no es nada más alejado de la realidad. El vehículo me implica pago de impuestos, pago de SOAT, que es obligatorio, pago el seguro todo riesgo, que es bastante conveniente tenerlo, es una forma de cuidar el activo que tengo. Tenemos el costo de mantenimiento, el gasto de combustible o de la gasolina que ya hablábamos, el cambio de llantas, el cambio de aceite, la revisión técnico-mecánica cuando llegue el momento de hacerla. Y una última que lo haremos al final, que es muy importante, que es el costo de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta a mí financieramente el hecho de estar pagando un carro de 50 millones y no tener la posibilidad de coger los 50 millones e invertirlos en algo que me genere un rendimiento adicional? Ya hablaremos de eso más adelante. Vea, a mí Laura Patiño me frenó una vez porque precisamente no tuve en cuenta eso que usted muy bien mencionaba y también lo iba a volver a pasar en alto. Y es que si usted suma toda esta inversión que hace, obviamente, en un mes a mes, cada 6 meses, renovando seguros, haciendo mantenimiento, cambio de aceite, una cosa a la otra, eso es un porcentaje que también lo puede usted colgar en un segundo, le da 3 vueltas y queda usted hecho un 8 sin vehículo, con deudas y en el peor de los casos hasta reportado en las entidades financieras. Totalmente. Yo siempre he dicho los números no mienten, Andrés. Y aquí traje un ejemplo de un vehículo de 50 millones, a lo mejor si podemos... ¿Ampliar un poco más? O ir un poco más arriba, la parte alta del documento, podremos arrancar. Vamos a buscar. Ahí en la parte más alta, ahí empezamos precisamente. Listo. Hice un ejemplo básico, un vehículo que cuesta 50 millones, es un vehículo de gama media en Colombia, es un vehículo que a lo mejor la familia de ingresos medios puede lograr adquirir. Le puse un porcentaje de financiación del 90%, quiere decir que de cuota inicial vamos a pagar el 10% restante, quiere decir 5 millones de pesos. Ok. Pagamos 5 de cuota inicial, financiamos 45 a 72 meses, son 6 años de crédito, que es más o menos el tiempo promedio de un crédito de vehículo. Tasa de interés 1.2% mensual, una tasa de promedio de mercado, no está alta, es una tasa del mercado normal. La cuota que yo pagaría por ese crédito cada mes durante 6 años sería de 936.000 pesos. Casi 1 millón. Bastante plata realmente. Y cuando haya terminado de pagar las 72 cuotas, habré pagado 67.458.000 pesos por un crédito de 45. Quiere decir que al final de ese ejercicio financiero del crédito habremos pagado más de 22 millones de pesos solamente en intereses, Andrés, solamente en intereses. Entonces, quedémonos con ese primer numerito ahí, porque financieramente la financiación, valga la redundancia, de un activo que no es tan activo, ya hablaremos por qué, nos cuesta casi que un 50% más por el hecho de financiarlo con un crédito regular de una tasa promedio del mercado. 22 millones de pesos más me costaría el hecho de financiarlo. Casi que estamos hablando como de 3 motos. Es un montón de plata, realmente. Es un montón de plata. Y normalmente esas cuentas no las hacemos para determinar que queremos comprar un carro o un vehículo, que al final nos vamos a dar cuenta que por donde se le mire de lo financiero es una consecución o una seguidilla de decisiones que nos llevan a perder valor del dinero en el tiempo. Entonces, por un lado, el tema del pago financiero. Quiero ir ahora un poco más abajo, ahí estamos justo al lado, en los gastos inherentes a la compra del vehículo, que es lo que les contaba. Cuando compro un vehículo, yo pago el crédito, ya lo dijimos, 937.000 pesos. Eso es una cuota mensual, por eso lo pongo mensualmente con el mismo valor. Pago impuestos, el valor del impuesto promedia más o menos el 1% del valor del vehículo, más o menos. Eso quiere decir que para mi vehículo de 50 millones pagaría 500.000 pesos al año. Eso sería en promedio mensual 41.600 pesos, que es la parte que vemos a la derecha, con los números que están en valor mensual. El SOAT cuesta, y es un valor fijo en este momento para ese tipo de vehículos, 387.000 pesos. Eso es en promedio mensual 32.000 pesos más por SOAT. El seguro todo riesgo, vuelvo y repito, es importante porque es la garantía del activo que tenemos o que estamos comprando, es aproximadamente un 5% anual por la póliza del valor del vehículo que está asegurado. Para este caso son 2,5 millones, eso me da 208.000 pesos mensuales de seguro contra todo riesgo. El mantenimiento, esto claramente va a depender de qué tan antiguo es el vehículo, porque entre más viejito a lo mejor consume más en mantenimiento, pero un vehículo en promedio gasta un 3% de su valor comercial, eso quiere decir para este caso 1,5 millones, lo cual me llevaría a un gasto mensual de 125.000 pesos. Ya lo dijimos en combustible, 250 es un gasto promedio. El mío es más alto, pero traje un gasto promedio de 250. El que no anda mucho.
El que no lo lleva tanto, de acuerdo. El que logra hacer la media que debería tener un carro, que son 14.000 kilómetros al año. Ok. Yo al mío le estoy haciendo casi 35.000. Entonces no puedo ser un caso de ejemplo porque soy un mal ejemplo al respecto. Realmente. Con las llantas tenemos 520.000 de gastos bianuales. Eso valen, básicamente son 4 llantas que cada una estaría costando aproximadamente 130.000 pesos, pero eso depende claramente del gasto de la llanta, de qué tipo de llanta es y demás. Eso en términos mensuales me lleva a un gasto de 21.600 pesos adicionales. La técnico-mecánica, que sé que depende de la antigüedad del vehículo, pero hay que contemplarla porque estamos mirando cualquier tipo de caso, 198.700, que son 16.000 pesos más mensualmente. Y el cambio de aceite, que cuesta más o menos 120.000 cada 3 o 4 meses, en promedio 3.5 meses, serían 30.000 pesos más en cambio de aceite mensuales, en promedio. Los números de abajo, si bajamos un poco más, asustan bastante, Andrés. El gasto mensual, si financio el vehículo, el gasto mensual por tener un carro es de 1.662.000 pesos, teniendo el vehículo financiado, claro, valga la aclaración. Casi el 58% de lo que tengo que pagar en el crédito, o sea, resulta siendo como otro crédito de un momento a otro. Totalmente. Y si digo, no, es que no lo quiero financiar y lo saco sin financiamiento, igual estoy pagando 725.000 pesos promedio mensual por tener el vehículo en mi posesión. Wow. Eso es mucha, mucha plata. Más abajito estamos viendo ahí que yo tomé un día promedio de uso del vehículo por mes. Son 24 días en promedio por mes que yo uso el vehículo. Quiere decir que si yo cogiera el 1.662.000 para sacar el gasto diario, tendría la posibilidad de gastarme en promedio diariamente, Andrés, 69.267 pesos en transporte al día y aún así ser más barato que comprar carro. O sea, yo podría irme en taxi para donde quisiera en Bucaramanga durante toda mi jornada laboral y estoy seguro que no gasto ni el 60% de esa plata, yéndome en taxi para todos los lados. Y no tienen que pagar parqueadero, y no tienen está que contemplado preocuparse si acá. lo van a robar, y puede irse a la hora que usted necesita, y no depende de absolutamente nada de lo que le pase a usted, Total. sino es simplemente sacar la mano e irse tranquilo. Aún si no lo financio, Andrés, si no lo financio, que son los 725.000 pesos mensuales, eso me da un promedio diario de 30.000 pesos de gasto de transporte al día. O sea, puedo gastarme 30.000 diarios al transporte al día y sigue siendo mejor opción que comprar un vehículo. Entonces, realmente, y por eso en una de las diapositivas miramos anteriormente, la gran primera pregunta es, ¿yo esto lo hago porque lo necesito de verdad o porque quiero tener un gusto y quiero vivir más cómodo? Lo cual no está mal. Yo tengo vehículo, muchos de nosotros tenemos vehículo y uno lo hace por comodidad, claramente. Financieramente, los casos en los cuales realmente es mejor tenerlo que no tenerlo son ¿en dónde? En familias muy numerosas, donde de pronto hay 2 papás y 2, 3 hijos que todos se mueven a diferentes lugares, entonces pues es más económico tener un vehículo para moverlos a todos que tener que pagar todos un gasto diario de transporte. En esos casos a lo mejor sí, pero desde el punto de vista financiero, una persona que está soltera, una persona que de pronto está casada y que no tiene hijos, financieramente hablando, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Claramente aquí no le estamos diciendo a usted que no compre su vehículo, le estamos diciendo que de pronto no es el momento para hacer esa inversión, esa compra. De acuerdo. Y a lo mejor que si decido hacerlo, al final de cuentas, porque yo puedo decir, no importa, yo tengo claro los números, pero igual quiero un carro. Bueno, pues sea consciente de en qué se está metiendo, que ese es un poco el tema, ¿no? De mi vaca loca. Exacto. Si uno dice, bajo toda esta conciencia de los números, es que yo sé exactamente a qué me meto y igual quiero hacerlo, bueno, bienvenido, no hay ningún problema. Porque cuando seguimos mirando los números, seguimos encontrando lo duro que es este tema de tener carro, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, claramente. Este cuadro que estamos viendo acá es un análisis básicamente económico final de lo que hemos contemplado arriba, más unos temas más. El plazo en años, dijimos, son seis años, la cuota inicial eran 5 millones, el total pagado por el crédito fueron 67.458.000, que lo vimos de la parte de arriba, y la sumatoria de esos gastos anuales, mensuales, que vimos, de tener el vehículo aún sin financiamiento, esos 725.000 pesos que vimos arriba, Andrés. ¿Por los 6 años? Por los 6 años nos dan 52 millones de pesos en gastos por tener el vehículo en 6 años. ¿Qué? Si yo sumo los 5 millones, si yo sumo los 67 del crédito, si sumo los 52 de los gastos de tener vehículo, estoy pagando en 6 años 124.600.000 pesos en toda mi operatividad financiera y no financiera. 124 millones de pesos. Ahora, si yo cojo el carro de los 50 millones
y pasados los 6 años lo quiero vender, aquí viene el primer golpe o un nuevo golpe más duro, es que no me van a dar 50 millones. La famosa desvalorización. La famosa devaluación o devaluación del activo, entre comillas, porque esto realmente no es un activo. No es un activo porque básicamente un activo tiene por concepto generar valor en el tiempo o generar capital en el tiempo, y este claramente no lo es. Compré mi activo en 50, compré mi carro en 50 y dentro de 6 años lo voy a vender en más o menos, esos son números que saqué con base en históricos de evaluaciones de vehículos. Al año 6 estoy perdiendo aproximadamente un 41% del precio del vehículo. Eso me da que voy a recibir 29 millones cuando lo quiera vender. Entonces, recibo 29, también calculo el ahorro de transporte, porque pues hay que ser también obviamente muy claro. Si yo tengo carro, no gasto en transporte. Y lógico. El gasto en transporte en promedio por persona al día está medido en aproximadamente 7.000 pesos. Eso quiere decir una familia de 4 personas que gasta cada uno 7.000, gasta al día en promedio 28.000 pesos. Eso me da en 6 años 48 millones de pesos en ahorro de transporte. Hay que incluirlo porque es un beneficio que estoy teniendo por tener el carro, ¿cierto? Sí. Eso me daría que recibo 29 por la venta del vehículo y que me ahorro 48 millones 384. Eso me da un total de ingresos de 77 millones 384. ¿Qué quiere decir esto? Me llegaron 77 por ahorros y por la venta del carro, pero ya me he gastado 124 millones 600. Quiere decir que hasta ese momento he perdido 47 millones de pesos en 6 años por tener carro. Solo hasta ahí. Y digo solo hasta ahí porque falta una parte que aunque no contemplamos normalmente es muy importante. Entonces, por el solo hecho de comprarlo y de financiarlo, ya sé que perdí 47 millones de pesos. Imagínense, Andrés, lo que podíamos hacer con 47 millones de nuestro bolsillo. Todas las oportunidades que se abren, de todo tipo, tanto de disfrute como de inversión, en fin, de todo tipo posible. 47 millones es mucha plata. Me nace hasta la idea de crear un negocio o hacer una inversión tal vez en un bien que me suministre una renta mensual y que me pueda dar esa garantía de pago siendo un bien mío, que ya sería una estrategia completamente diferente, válida y sostenible. Totalmente. De hecho, cuando yo hablo de estos temas, siempre surge la pregunta de, pero venga, es que yo estoy comprando un vehículo para trabajarlo. Sí, no voy a comprar un vehículo de uso diario, voy a comprar un taxi, voy a comprar un carro, una camioneta, voy a comprar, no sé, cualquier tipo de vehículo que genere ingresos. Ahí el tema puede cambiar, porque yo aquí estoy contemplando el vehículo de uso privado diario, o el que yo puedo usar para mi casa todos los días, el que lo uso para mis gastos normales del día a día y no para inversión o no para generar ingresos. Si yo compro un vehículo para generar ingresos, pues a lo mejor hay que incluirle ese flujo que me genera ingresos y volver a hacer el análisis para poderlo comparar. Pero en ese caso seguramente el escenario va a ser mucho más positivo que el que estamos planteando. Al final de cuentas, si usted recuerda, Andrés, inicialmente decíamos la cuota mensual era aproximadamente de 967.000 pesos, una cosa así. Hice un ejercicio adicional, que es lo que llamamos costo-oportunidad. Si vamos un poquito a la derecha sobre esa misma línea, podremos ver ese ejercicio que les estoy contando, un poco más de pronto. Ahora, ahí está, ese está. Tenemos, en esa tablita final, tengo 72 meses, donde cada mes estaría pagando 937.000 pesos de cuota, ¿cierto? Sí. Si yo no la pagara, mejor dicho, partamos de algo. Si yo decido entrar al crédito y pagarla, es porque tengo la capacidad de pagarla. Sí. Partemos de ahí, ¿cierto? Pero pasan cosas en el camino. De acuerdo, pero digamos que tengo la capacidad de pagarla y yo decidí, no, ¿saben qué? No voy a sacar el crédito, pero igual voy a tomar la disciplina de coger los 937.000 pesos y ponerlos aparte. Si los iba a sacar para pagar la deuda, los puedo sacar para un ahorro. Ajá. En ambos casos aplica. Si yo invierto mes a mes mis 937.000 pesos a una tasa promedio, Andrés, ese 0.49 mensual es un 6% al año, es una tasa de cualquier CDT, de cualquier producto básico financiero. Cada uno me da un valor futuro de aquí a los 6 años. Cuando yo bajo al final de la tabla, hasta el mes 72, vamos a darnos 1, cuenta... 2, 3, 4, 5, vamos bajando. Vamos bajando sobre esa misma tabla, vamos a darnos cuenta a qué valor vamos a llegar dentro de 6 años, y los números son impresionantes. Cuando lleguemos al mes 72 en esa misma tabla, que vamos a seguir bajando sobre ella, vamos a poder ver que la sumatoria de lo que yo recibiría por invertir esos 900.000 pesos mensualmente en 6 años va a ser igual a más de 80 millones de pesos, 80 millones 500, que no me voy a poder ganar porque los 936.000 pesos no los estoy usando para invertir, sino que los estoy usando para pagar un crédito. Entonces,
Recordemos, tenemos 47 millones de pérdida. Ahora súmele los 80 que no se va a ganar por no poder tener la plata disponible. Estamos hablando de más de 127 millones de pesos solo por decidir comprar un vehículo financiamiento. Ay, a usted que no le gustaban las matemáticas, ¿ahora qué piensa? ¿Ahora qué cree? Son muy necesarias, de hecho. ¿Por qué son tan importantes? Además que son operaciones básicas que podemos realizar obviamente sumas en y casa. restas básicas. Hay un par de temas financieros que lo podrán hacer con su asesor de confianza, ni más faltaba, pero lo demás es simplemente sumas y restas. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto invierto y cuánto dejo de ganar por no poder invertir lo que no puedo invertir? Y saqué cuentas, numeritos cerrados. En este caso, en 6 años, la compra de un vehículo de 50 millones de pesos con un financiamiento del 90% me está costando 127 millones de pesos. Bueno, llegamos ya a la conclusión final, entonces, ¿qué le podemos aconsejar a nuestros televidentes, ingeniero? Andrés, creo que fui muy cortante en todo el proceso. Obviamente, la posición financiera es clara. Comprar vehículo no es una buena opción. De hecho, a lo mejor no cansamos de hacerlo, pero si yo le quitara el porcentaje de financiamiento del 90 y lo pusiera en 0, se van a dar cuenta que los números son mucho más positivos. No son a favor, pero son mucho mejores. En vez de perder 127, si yo no financio, pierdo aproximadamente en 6 años algo así como 23, 24 millones. Sigue siendo negativo, pero en comparación al tema de la deuda es una diferencia impresionante. Entonces, partamos de algo muy importante. Primera concepción. Diferente a lo que nos quieren vender en el mercado de vehículos, obviamente por obvias razones. No es una inversión. El comprar vehículo está lejos de ser una inversión. Es un gasto completamente y un gasto bastante alto. Entonces, lo primero es entender que no estoy invirtiendo en nada, estoy gastando realmente en algo. Eso por un lado. Lo segundo es, si quieren darse el gusto, ¿sí? Es apenas obvio, es apenas lógico, yo quiero comodidad para mi familia, me compro un vehículo, en lo posible hagan la tarea desde muy temprana edad o en algún momento muy rápido de empezar a ahorrar para que cuando quiera comprarlo lo pueda hacer, ojalá sin deuda, y si es con deuda, pues que sea un porcentaje muy pequeñito para que no me golpee tanto financieramente. Y por último, que obviamente evitemos a toda costa en lo posible endeudarnos para activos que no generan ingresos, porque es que en este caso tengo un activo que todos los días pierde valor y que todos los días me cuesta más también financieramente, y los números, vuelvo y digo, son claros. Así que aquí la invitación es: ¿el vehículo es una mala decisión? No, en lo absoluto. Va a depender mucho de mi situación, de mi momento, de si es el timing indicado para comprar vehículo. Es una decisión de familia, porque de hecho se dice que después de la compra de vivienda, la compra de vehículo es la decisión más importante para los hogares en Colombia. Entonces hay que pensarlo muy bien, pero no es que sea malo, simplemente hay que mirarlo desde todas las perspectivas, incluida la financiera, que es la que a veces por la emoción nunca miramos y es la que golpea bastante el bolsillo. Entonces, la invitación a los televidentes es: hagamos las cuentas, miremos los números, decidamos de manera sensata y de manera financieramente correcta para que podamos estar tranquilos. Cuando lo compremos, lo disfrutemos y hagamos una buena decisión con esa compra. Muy bien, repita nuestro canal en YouTube. Nuestro ingeniero financiero Edgar Camacho nos acompañó.